Lorenzo di Pierfrancesco il Popolano. La historia oculta de los Medici. ¿Sabéis quién es este joven? Pues el Museo del Louvre tampoco. Está catalogado como retrato de un joven desconocido. Yo he descubierto quién es, y ahora mismo os voy a contar su mágica y sorprendente historia que le hizo caer en el socavón del olvido. El nacimiento de Venus. Albricias. La diosa Venus, bella y púdica, está arribando a la costa. Ha nacido de la espuma del mar mezclada con sangre y esperma de los testículos de su padre amputados por uno de sus hijos. ¡Qué lindo! Una de las horas recibe a la recién nacida, dispuesta a cubrir su desnudez con una rica y florida capa. Hay una luminosidad dorada en toda la obra que el artista consiguió con toques de oro aquí y allá, en las hojas, en las flores, en los cabellos. Céfiro, el viento favorable, lleva en sus brazos a Flora, su chica favorita, que desprende rosas. Los dos impulsan a Venus con la suave brisa resultante de sus soplidos. La pintura fue un encargo de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, al que a menudo confunden con su primo el Magnífico, para su boda con Semiramide a piano, a la que muchas veces confunden con su sobrina, la bella Simonetta, musa del Renacimiento. Formaba parte de la tríada neoplatónica de obras encargadas a Botticelli, que les traerían suerte en su casamiento, con alusiones a la belleza, al amor, al placer y a la fertilidad, pues la finalidad de los matrimonios era la procreación de hijos para que continuaran la dinastía, o trabajaran las tierras, ayudaran en los oficios, o para el clero, dependiendo del estatus social y el número de hijos. En cualquier caso, los hijos eran una riqueza. Giorgio Vasari, el artista comentador del Renacimiento, cuenta que admiró esta obra en la Villa de Castello, junto con la Primavera. Hizo pinturas en tondo para varias casas de la ciudad y un buen número de desnudos femeninos, dos de los cuales se encuentran actualmente en Castello, en la villa del duque Cosme. Una es el nacimiento de Venus, soplada hacia la tierra por las brisas, con cupidos. La otra es también una Venus en compañía de las Gracias, que la cubren de flores, representando la primavera, expresada por el pintor con mucha gracia. Yo no alcanzo a ver a esos cupidos que Vasari refiere haber visto en el nacimiento de Venus. Pero es cierto que los historiadores dan por buena la teoría de que es esta la pintura que describe Vasari, que por otra parte se daba licencias y tenía mucha imaginación. Así que, con reservas, lo pasaremos por alto y seguiremos con nuestro relato. En las dos obras podemos ver un personaje de rasgos similares representando a Céfiro, el viento favorable y fructificador. Pasa lo mismo con el centauro domado por Palas Atenea, también llamada Minerva, que añaden para formar esa tríada de obras encargadas a Botticelli para la boda de Lorenzo di Pierfrancesco. El 3 era el número mágico para los supersticiosos neoplatónicos, que hacían las cosas por tríos para atraer la buena suerte. Volviendo al mitológico personaje que aparece en las tres pinturas, vemos que tienen facciones semejantes entre sí y muy parecidas al del retrato del joven desconocido que nos ocupa. Esa naricilla chata, esas cejas asimétricas, una de ellas angulosa. ¿No os parece que el joven desconocido podría perfectamente ser el novio? Lorenzo di Pierfrancesco il Popolano. Ciertamente el rostro está caricaturizado. Las facciones son muy exageradas. Es curioso que, sin ser un calco,
Algunos rasgos están en espejo. La ceja más angulosa con el ojo más alto aparecen curiosamente en el lado opuesto del rostro. Pero cosas más raras se han visto y se han dado por buenas. A la muerte de Pier Francesco de Medici, Lorenzo y su hermano Giovanni quedan huérfanos de padre con 13 y 8 años de edad. Su tío Lorenzo el Magnífico, señor de Florencia, de 27 años, los acoge, haciéndose tutor y administrador de los múltiples bienes de los muchachos y educándoles junto a sus hijos y otros acogidos como el joven Miguel Ángel Buonarroti. Para poner un ejemplo del nivel de educación que recibían, diré que disfrutaron de maestros tan eruditos como Agnolo Poliziano, que le regaló libros y le dedicó obras, y Marsilio Ficino, que le escribía cartas y le llamaba Laurentius Minor, o el prestigioso poeta Naldo Naldi, que le metió el gusanillo de la poesía. Al llegar los hermanos a la mayoría de edad en 1478, el tío Lorenzo se negó a devolverles los bienes que custodiaba de su padre y tuvo que arbitrar el poder judicial para que en 1485 les restituyeran por fin a los hermanos su villa de Cafaiolo y propiedades de Mugello. No así el dinero. Lorenzo, hábil diplomático, comerciante y banquero, con 17 años ya era miembro de la Nación e inscrito en el Arti del Cambio y el Arti de la Seta. También fue embajador de Florencia en Francia, donde asistió a la coronación de Carlos VIII. También era un gran mecenas. Un hombre refinado y culto. Protegía artistas e intelectuales como Marullo, Marsilio Ficino, Miguel Ángel, Filippino Lippi y por supuesto Botticelli, con el que también mantenía correspondencia. Fundó una fábrica de cerámica. Patrocinó a Américo Vespuccio, quien le escribía cartas desde el Nuevo Mundo. ¿Por qué entonces la historia ha tratado tan mal a esta rama de la familia? Borrando su recuerdo, camuflando sus logros, atribuyéndoselos a su tío el Magnífico, obviando así su contribución. ¿Por qué tantas obras encargadas por él se han perdido o despistado? Como varios frescos de Botticelli o un San Juanito de Miguel Ángel que continúa perdido. En fin, todavía nos quedan cosas por encontrar. A partir de 1490 hubo una década turbulenta. La paz en lo que ahora llamamos Italia fue interrumpida por invasiones y plagas. Pero la armonía o la hipocresía parece que vuelven a reinar entre los Médicis, que siempre fueron más de vendetta que de pataleta. En 1492 muere Lorenzo el Magnífico. Y Savonarola, el fraile dominico que él mismo había traído a Florencia y encendía las pasiones del pueblo, no quiso darle la absolución en su última confesión. Florencia era entonces la ciudad-estado más influyente cultural y financieramente de lo que ahora conocemos por Europa. Los dos hermanos forman parte importante de la oposición del gobierno a su primo Piero il Fatuo, nuevo señor de Florencia, y por ello, en mayo de 1494, Lorenzo y Giovanni son expulsados. El exiliado Lorenzo se muda entonces junto con su esposa Semiramide da Piano d'Aragona y familia a su villa de Castello. Allí fue donde Botticelli ilustró la Divina Comedia, otro de los grandes encargos que le hizo Lorenzo di Pier Francesco y que ahora conservan en Berlín, salvo algunas páginas que están en el Vaticano. Solo 6 meses habían pasado desde su expulsión cuando regresan triunfalmente unidos al ejército francés de Carlos VIII, con el epíteto Il Popolano, que los diferencia de los opresores Medici y remarca su fidelidad al gobierno de la República. El 8 de noviembre de 1494 estalla la revuelta popular y el terror se adueña de Florencia.
Savonarola instaura la República Teocrática. Por decreto se prohíbe toda actividad lúdica. Las fiestas, los poetas, incluso el cantar y bailar, la cosmética, las joyas y el lujo en general se consideran vanidades y por lo tanto pecado. La policía de Savonarola requisa espejos, adornos, obras de arte, vestidos y maquillajes. La intolerancia reina en Florencia. Los escarmientos eran constantes y los castigos terribles. A los blasfemos se les agujerea la lengua y la herejía es castigada con ejecución. A los homosexuales no lo quiero ni imaginar. Es cierto que Lorenzo en esta época viajaba mucho y pasaba largas temporadas fuera de la ciudad. Como diplomático o huyendo de los excesos y recesos de Savonarola. Pero sacó tiempo para encargar a Filippino Lippi esta adoración de los magos, en la que aparecen retratados como reyes magos su padre Pier Francesco, su hermano Giovanni y él mismo coronado por un paje. Semiramide, su mujer, y su hijo son la Virgen y el niño. El único miembro de los antiguos Medici al que reconozco en esta adoración es el malogrado Giuliano, el que mataron en la conjura de los Pazzi, con una ofrenda en la mano y un pañuelo que denota compromiso. ¿Está dándose golpes de pecho a modo de arrepentimiento? Parece que más que adorando, está pidiendo clemencia. A sus pies los escombros de una antigua edificación, o de una antigua Florencia que se renueva. 3 pequeñas figuras señalan a lo lejos la estrella que anuncia la buena nueva. Seguramente vienen de Oriente, como la mayoría de los personajes que se acercan al portal con grandes turbantes y rasgos árabes. Como el joven moreno a la derecha, con el largo pendiente que sacando un dedo nos señala que es el que paga. Pero, ¿será posible? Si mis ojos no me engañan, delante de él está nuestro viejo y comitente amigo, Guasparre de Lama, recién salido de la peluquería. ¡Qué acicalado te veo, Guasparre! En esta ocasión, el comitente muestra discretamente 3 dedos y van 3 Guaspar. Hay cosas que nunca cambian. En 1497, un gran auto de fe se lleva a cabo en la plaza de la Señoría de Florencia, la hoguera de las vanidades, donde dicen que Miguel Ángel y Botticelli quemaron sus propias obras. Incunables de Petrarca o Boccaccio fueron también a parar a la hoguera por considerarse lujuriosos. Todo se consideraba demoníaco y precisaba del fuego para purificarse. Savonarola denuncia que la Iglesia se ha convertido en la nueva Babilonia, un nido de víboras soberbias, lujuriosas, depravadas, corruptas, pecadoras, ávidas de lujo y placeres que había que purificar con el fuego. Ellos tienen la culpa de todos los males y plagas sobre la tierra. Pues Dios no quiere frivolidad ni ostentación. El Papa Alejandro VI, que en principio le había ofrecido un cardenalato para contentarle, que por supuesto fue rechazado por el incorruptible fraile dominico, ahora le excomulga, a lo que Savonarola responde, excomulgando a su vez al Papa. El rigor de Savonarola crece a la par que su intolerancia. En uno de sus discursos argumenta que él no teme al fuego porque es un hombre justo y puro. Este argumento es usado por un fraile franciscano, Francesco de la Curia. Reta a Savonarola. ¿Tú dices que eres tan puro que no temes al fuego? Yo te solicito una prueba. Tú y yo nos someteremos a 2 hogueras
y veremos a quién hace caso Dios. Si yo muero quemado, tú tendrás razón. En caso contrario, seré yo quien la tenga. Si, como dices, no tienes temor de Dios, pues eres un hombre puro, no rechazarás esta prueba definitiva. Savonarola acepta y, en consecuencia, el 7 de abril de 1498 se preparan las 2 hogueras en la plaza de la Señoría de Florencia. Francesco acude puntual a la cita, pero Savonarola no se presenta. Los florentinos furiosos se sienten estafados. El caos y la muerte vuelven a controlar las calles. Savonarola es detenido, torturado durante 42 días y ahorcado por el cuello. Pero no hasta morir, pues los florentinos, ávidos de venganza, le descuelgan a tiempo de que pueda sentir en sus carnes el dolor del fuego purificador. En una nueva gran hoguera, el 23 de mayo de 1498. Durante estos acontecimientos, Lorenzo, que pasaba largas temporadas en la villa de Trevio, en Flandes, regresa a Florencia, pues muere su hermano Giovanni y se hace cargo de la tutela de su sobrino. En los siguientes años, incluso se barajó la posibilidad de confiar a Lorenzo el mando de la República Florentina, que añoraba los años gloriosos de Lorenzo el Magnífico, y pudiera haber estado bien, pero la sombra de la duda cae sobre él cuando se le relaciona con César Borgia y se piensa que conspiraba con él para una posible conquista de la ciudad. No sé si eso de la trama sería verdad. El caso es que es cierto que César tenía secuestrada a su cuñada Caterina Sforza y fueron los franceses, con los que Lorenzo siempre había tenido excelentes relaciones, los que le convencieron de que la soltara. Caterina pasó sus últimos años en Florencia, donde recuperó la tutela de su hijo Ludovico, al que cambió el nombre por el de su padre, Giovanni de Medici, apodado Giovanni de las Bandas Negras. Tal vez Lorenzo, que nunca fue condenado por aquella sospecha de conspiración, fuera el que movió los hilos para liberar a su cuñada, y tal vez por eso tuvo que renunciar al señorío de Florencia. El caso es que al volver los otros Medici al poder y llegar a papas 2 de ellos, la memoria de los 2 hermanos fue cayendo en el olvido, más bien empujada por aquellos otros Medici. Pero como ya os dije, los Medici son más de vendetas que de rabietas, y con el paso de los años y las generaciones, Lorenzo cobró su venganza cuando su nieto Lorenzino apuñaló a su primo Alejandro el Moro, hijo bastardo del Papa Clemente VII. Vendetta. Pero no creáis que quedó ahí la cosa, porque sicarios contratados por los partidarios del otro bando siguieron al Lorenzasio sin descanso hasta que le asesinaron en Venecia. ¡Venecia! Digo... ¡Vendetta! El último descendiente de la familia campa todavía por el mundo sin ánimo de continuarla. Perdóname, Lorenzo, pero no me terminó de convencer tu libro. Un saludo. Cuídate de familiares y no te olvides de ser mecenas. Cuenta, cuenta.